Bienvenidos sean todos ustedes a tu programa Camino a la Santidad. Yo soy Paulina Cedillo y el día de hoy súper contenta. Quiero conversar contigo y que te quedes en esta plática sobre permanecer unidos en Dios y estos beneficios que nos da el Señor, ¿no? Mucho se ha hablado de cómo Dios nos ama, ¿no? Cómo Dios permanece fiel, cómo Dios nos ha creado por amor, ¿no? Pero muchas veces tú y yo en este afán de querer estar cerca de Dios, pues a veces no lo logramos. Sin embargo, hoy quiero poner como ejemplo a este evangelista que hemos escuchado hablar, que seguro lo ubicas, que es el evangelista de Juan, donde se habla que Juan era el discípulo amado. Y algo importante es que no era amado porque era el único visto por Jesús, ¿no? Era porque él experimentaba con esta fidelidad, con esta respuesta al amor que Dios le daba, un sentimiento que solo lo percibe aquel que da un corazón sincero al Señor. Entonces hoy te quiero invitar a que podamos compartir juntos la palabra de Dios y descubrir la grandeza que hay dentro de la palabra, ¿no? Y nos vamos a ir a capítulo de Juan. Nos vamos a ir primero al primer capítulo, ¿no? Donde dice, al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y aquí me voy a parar. En este sentido, Dios nos habla de la importancia de las palabras. Tus palabras y las mías tienen un impacto increíble. Las palabras de Dios, si te acuerdas, cuando Él en el Génesis se narra cómo crea al hombre y a la mujer, habla que nos hace imagen y semejanza de Él. En esta imagen y semejanza, si tú y yo hablamos, no nos parecemos en cuanto a lo físico. Si hacemos un análisis con nuestras personas cercanas, es más, hasta con familiares, tú y yo nos damos cuenta que sí, generalmente las personas tenemos dos ojos, una nariz, una boca, pero si nos ponemos a comparar, el color de piel quizás es distinta, alguien tiene unos ojos más grandes que otros, ¿no? Una nariz un poco más respingada que otro, las orejas un poquito más salidas que otras, ¿no? Y en el fondo, la imagen y semejanza de Dios se refiere a estas facultades humanas que seguramente conoces, la inteligencia y la voluntad, y que dentro de ellas vienen otra gran gama de facultades y uno de ellos es la palabra, ¿no? Ningún otro ser vivo creado habla como el ser humano. Y aquí en este primer versículo que habla el evangelista de Juan, nos habla que la palabra era Dios. Cuando Dios hace al mundo, ¿no? Si recordamos un poquito el Génesis, pues nos dice que el primer día crea la luz y así se va consecutivamente hasta el último día que crea al hombre, ¿no? Cuando tú y yo hablamos de que Dios crea al hombre, y al crearlo, imagen y semejanza, lo dota con muchas cosas que lo ayuda a ser así de perfecto, ¿no? Si nos vamos al tema biológico, nos damos cuenta que para que un ser se desarrolle de manera adecuada desde que es la concepción, tiene que desarrollar miles de células, tiene que pasar N cantidad en temas estadísticos para que tu papá y mi mamá tu papá y tu mamá se hayan conocido, ¿no? Lo pensé como mis papás, pero sí, para que estadísticamente tu familia exista, también tuvo que haber pasado N cantidad de estadísticas de probabilidades para que esas personas se conocieran, ¿no? Y otra cosa importante es que Dios, su palabra no es fiel. Y esto es algo sumamente importante. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento y empezamos a conocer la historia de Israel, que seguramente tú y yo la escuchamos cuando fue esta misa tan bonita del Cirio Pascual, donde esta misa tiene tanto fundamento porque nos ayuda a recordar el porqué de nuestra fe. Y en cada momento nos da estas pautas importantes de cómo Dios es fiel a la alianza que tiene con el ser humano. Y esta es una alianza que yo te quiero recordar, es una alianza que el Señor está deseoso de que tú descubras, ¿no? Una alianza de amor que perdura en la eternidad. Y otra cosa importante es que además de
esta formidable cosa que es leer la Biblia, la Escritura, tú y yo nos vamos empapando de la grandeza que Dios tiene. Y cuando tú y yo somos conscientes de esta grandeza del Señor, esas promesas las empezamos a hacer propias, ¿no? Esto que te digo de Juan Evangelista, que no era porque era el único que Jesús miraba, ¿no? Era porque realmente él era sensible a lo que Jesús hacía en su entorno, a lo que él experimentaba junto a Jesús. Y yo hoy te preguntaría, ¿tú eres un hijo amado de Dios? ¿Te sientes como hijo amado de Dios? Y yo te puedo decir, yo lo experimento en su totalidad. Oye, Pau, pero el que tú te sientas hija amada de Dios significa que no va a haber problemas. No. La vida ya de por sí tiene sus dificultades, ¿no? Si nos podemos hablar en tema de naturaleza, el hombre y Dios, hay una frase que seguramente has escuchado que dice, la naturaleza nunca perdona. El hombre a veces y Dios siempre. Cuando hablamos que la naturaleza nunca perdona, refiere que la naturaleza de por sí tiene leyes de las que se rige, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos viviendo todos es el cambio climático, que tiene que ver con el cómo tú y yo cuidamos el medio ambiente y que ya muchos papas han hablado que tú y yo tenemos una responsabilidad de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y más porque en esta imagen y semejanza que somos de Dios, tenemos la posibilidad de replicar cosas que solo Dios hace, que en principio es el amor, ¿no? Cuando tú y yo experimentamos en su totalidad el amor de Dios en nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar. No significa que no tendrás dificultades, no significa que todo será felicidad, ¿no? No, pero hay una alegría y una esperanza que está presente siempre, porque te sabes reconfortado por ese Dios, reconfortado, amado, valorado, ¿no? Entonces, yo en este sentido te quiero pedir que si me estás escuchando, me digas desde dónde nos escuchas, me encantaría saber, ¿no? ¿Quién eres? ¿Con quién converso? Porque aunque esté yo sola aquí en pantalla, me encantaría poderlo palpar, ¿no? Aquí en los comentarios. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir al capítulo 15, que dice, nos habla de esta permanencia con Dios, ¿no? ¿Cómo es permanecer unidos a Dios? Yo te diría que el primer paso es sabernos amados. Y yo, pues te pregunto, ¿te sientes amado por Dios? Y en caso de que tu respuesta sea o no, yo te diría, busca experimentarlo. Oye, Pau, ¿cómo? Bueno, en principio, trata de ser fiel en tu oración. A ver, a todos nos pasa que tenemos rachas muy positivas donde todos los días haciendo oración, lo siento perfecto, Dios nos ama, ¿no? Y hay otras veces donde pues da flojerita, ¿no? Hacer esa oración, pero decirte que no podemos poner en juego esta sensación de sabernos arropadas por nuestro Dios, arropados por nuestro Dios. Entonces, en principio es acercarte a Dios en la oración. Yo algo que hago cuando a veces se me dificulta un poquito más, las jaculatorias. Y hay veces que yo me invento mis jaculatorias, ¿no? Dependiendo de la situación que esté viviendo, una jaculatoria que yo a veces le digo, Señor, ayúdame a mirarme como tú me miras. Porque mirándome como tú me miras, podré ver la grandeza que tú has puesto en mí. ¿Y por qué Dios ha puesto una grandeza en mí? Porque te ha creado por amor, porque te ha pensado ahí, en ese lugar, en esa familia, en ese entorno, para que generes bondad, generes armonía, generes cosas positivas. Oye, Pau, a veces es muy difícil. Perfecto, en esa dificultad el Señor te pide, abraza tu cruz y sígueme. ¿Y qué significa seguir? Pues justo permanecer unidos a Él. Y voy a permitirme leer en el capítulo de Juan, versículo 7, nos dice, si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Y me voy a quedar aquí. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si tú y yo analizamos cada palabra en la Biblia donde nos habla de Jesús,
Jesús nos invita a una conversión constante, ¿no? Acabamos de vivir la Semana Santa, la Semana Mayor de nuestra iglesia, donde vemos la grandeza de un Dios que decide donarse en su totalidad, morir por ti, por mí, en una muerte de cruz, por amor. Porque eso significaba redimir nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. Oigan, de verdad qué impresión. Y luego aparte, no solo muere por ti y por mí, decide quedarse como esclavo de amor ahí en ese pedazo de pan, en esa Eucaristía. Cuán bendecidos somos. Oigan, y a veces cuando yo me pongo a leer de santos, ¿no? Un santo que me gusta mucho, San Pío de Pietrelcina, y algunos otros sacerdotes que hablan de la grandeza de la Eucaristía y de lo que puede hacer en ti y en mí. Es que, oigan, ese momento en el que tú y yo recibimos a Cristo en ese pedacito de pan es hacernos uno con Él, permanecemos unidos a Él cuando vivimos con los mandamientos. Y justo en esta palabra de Juan dice: mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos, lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acuérdense que Jesús, como Dios mismo, hecho hombre, viene al mundo a padecer todas las dificultades para marcarnos un camino, ¿no? También en otra parte de los evangelios nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces tú y yo buscamos el camino, la verdad y la vida en otras muchas cosas que no nos van a dar nada de eso, porque muchas cosas en el mundo nos prometen esto. ¿Qué necesitas para convertir ese corazón al Señor? El Señor ha hecho tantas cosas por ti y por mí que a veces somos insensibles, ¿no? La palabra de Dios también nos habla de que hay quienes tienen un corazón duro, ¿no? Y si nos vamos al Antiguo Testamento, también encontramos personas que han hecho cosas negativas, ¿no? Ahorita el primero que se me viene a la mente es Caín, ¿no? Que mató a su hermano y eso le trajo mucha desdicha. Recordemos que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias, positivas y negativas. Pero algo muy positivo de permanecer en Dios es, y lo dice la palabra aquí, Juan lo escribe y dice: si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Oigan, qué fuerte. A ver, en principio nos habla que Dios es un Padre amoroso que quiere darnos a manos llenas, ¿no? Porque también aquí dice: mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Y nos habla de dos cosas importantes. Cuando tú y yo producimos fruto en abundancia, quiere decir que cuando nos sentimos amados por Dios, amamos, y en este amor a los demás producimos fruto en abundancia. Seguramente te ha pasado que conoces a alguien, una persona que hasta te sientes feliz con esa persona. Te sientes feliz, te sientes plena, te sientes en paz, te sientes escuchado, te sientes escuchada, ¿no? Aquí ya se está produciendo un fruto. Tú eres esa persona con la que la gente quiere estar, con la que la gente desea convivir, desea conversar. Y otra cosa importante es esto que dice, que te dará lo que quieras y lo que pide y tendrás lo que has pedido. Y aquí se me viene a la mente Abraham, ¿no? Abraham, este padre de nuestra iglesia, ¿no? Que nos da ejemplo de paciencia, nos da ejemplo de fidelidad. Dios le dijo que tendría un hijo y él se equivocó en esta impaciencia, se equivocó, pero retomó el camino y cuando lo retoma, también Dios le hace una promesa: de ti descenderán, pues, grandes, o sea, tu descendencia será como las estrellas en el cielo, o sea, muchísimas. Y aunque solo tuvo un hijo, su descendencia fue grande. Y estas son las promesas que Dios le hizo a él. Dios tiene promesas contigo.
Hay cosas que tú le has pedido en tu corazón, pero también es importante que tú descubras que hay promesas que el Señor cumplirá cuando tú hayas pasado cierta situación, ¿no? Por ejemplo, recordemos este momento donde Jesús está, previo a vivir la pasión, está en el huerto, ¿no? Haciendo oración, y estando ahí, pues él sabía lo que iba a vivir porque también era Dios. Y lloró sangre y se entristeció y vivió seguramente gran frustración como hombre por lo que se venía. Y le dijo a Dios que no se haga, o sea, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también en la vida tú y yo pasamos dificultades, ¿no? Alguna pérdida, alguna situación que yo esperaba que no se dio, ¿no? Y ahí yo te vuelvo a recordar cuántas veces tú y yo en el Padre Nuestro decimos, perdón, tú y yo en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, ¿no? Y aquí tenemos que tener bien clara que la voluntad de Dios es algo que será mejor para ti y para mí. Porque en el fondo Dios sabe mejor que nadie lo que a ti y a mí nos hace falta, lo que a ti y a mí necesitamos para crecer en amor, en paz, en virtud. Y justo esta palabra nos hace recordar qué tan adherida estoy al Señor con el cumplimiento de los mandamientos. Escuchando al Monseñor Munila, que es un sacerdote que la verdad a mí me encanta escuchar, pues él nos habla de cómo cuando tú y yo vamos creciendo en esta espiritualidad, este crecimiento espiritual me pide mucho más allá de cumplir los mandamientos. Y también me pone a analizar cómo voy trabajando la virtud, cómo estoy cumpliendo las bienaventuranzas, cómo estoy cumpliendo evitando estos 7 pecados capitales, ¿no? Y aquí muy importante, en esta palabra de Juan, en el capítulo 15, pues nos dice esta parte de cuando permanecemos en el amor, hacemos acciones concretas. El amor no es solo decir, Señor, yo te amo, ¿no? Y lo podemos también reconocer cuando Pedro, pues niega a Jesús. Pero antes de que lo negara, Jesús, siendo Dios, ya sabía lo que iba a ocurrir. Y le preguntó en varios momentos, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y se lo preguntó 3 veces. El corazón de Pedro dudaba que Dios, que Jesús, entendiera sus palabras. Pero en el fondo es que las palabras del hombre a veces son vanas. ¿Cuántas veces tus palabras y las mías son como las de Dios? Que son acciones, son palabras que se vuelven en acción. Porque también la palabra de Dios dice que Dios se hizo verbo. Cuando tú y yo hablamos de la palabra verbo en lingüística, el verbo siempre es acción. El amor que tú experimentas con Dios es un verbo, es una acción concreta. Y se me viene a la mente una conversación que tuve con una monjita que el Señor la estaba conquistando para que ella se fuera de monja, ¿no? Ella en su vida había considerado el irse de monja. Me acuerdo perfecto que ella me decía que a ella le encantaban los tulipanes, ¿no? Una flor que generalmente aquí en México no se da, ¿no? Pero que ella justo en esta iniciativa que se empezó a dar en su mente de acercarse a Dios o de entregarle su vida a Él, ella le dijo, pues si tú quieres que yo sea tu esposa para toda la vida, pues conquístame, ¿no? Y dice que después de esta pues, conversación que había tenido ella en su mente con Dios, todos los días empezó a encontrarse con tulipanes, ¿no? Cuando caminaba de un lado a otro, en lugares donde nunca había visto esos tulipanes y ya había pasado antes, ¿no? Entonces, se me hace algo muy hermoso porque en el fondo Dios te conoce a ti y a mí porque nos ha creado, conoce nuestro corazón, conoce nuestras batallas, conoce las dificultades que estamos pasando. Pero Él, deseoso de tener una relación contigo,
da un primer paso, que es tocar a nuestra puerta. Pero tú y yo tenemos esa respuesta de amor. Para que el amor humano se dé, se necesita una respuesta de dos personas. Puede ser en la amistad, puede ser los padres, de los hijos a los padres. Pero es una realidad que hay padres que no aman a sus hijos y es una realidad que hay hijos que no aman a sus padres. ¿Qué hace la diferencia en el amor? Responder. Y yo hoy quiero preguntarte, ¿cómo respondes tú a este permanecer unidos a Dios? A mí algo que me gusta es hacer yo soy muy de hacer listas, ¿no? Y me pongo a hacer listas de las cosas que debo mejorar, desde mi parte espiritual hasta mi parte humana, ¿no? Y para que luego pasa que tenemos tantas cosas que queremos mejorar que decimos, voy a hacer todas estas metas, que luego pasa, por ejemplo, en enero, ¿no? Que queremos concretar tantas metas y no se logra porque en realidad no puse acciones concretas. Acción concreta. Si te cuesta, por ejemplo, ir los domingos a misa, acción concreta. Si no voy los 4 domingos al mes, voy a empezar con un domingo. Lo óptimo es una vez a la semana y se me hace muy poco. Y lo que les quería compartir hace rato de varios sacerdotes, cuando me he dado la oportunidad de conocer estos santos sacerdotes, muchos de ellos hablan de la grandeza de la Eucaristía y cómo la misa es un regalo maravilloso que no hemos sabido encontrar. Pero en medida que tú y yo espiritualmente vayamos creciendo en amor, nuestra respuesta será más frecuente en los sacramentos, será más frecuente en nuestra vida espiritual. Y ojo que es muy importante vivir la virtud de la templanza. Dios no espera que estemos todo el día en el templo, a solo que seas una consagrada religiosa contemplativa. Ahí sí te pedirá que estés todo el día en el templo. Pero si eres mamá, si eres papá, si eres hijo, te pide que ahí en la vida ordinaria tú seas santo. ¿Cómo ser santo? Ser tu mejor versión. San José María Escriba de Balaguer es uno de los santos que justo nos recuerda esta importancia de ahí en donde estemos, ser santos. ¿Cómo? Bueno, a ver, por ejemplo, si tú eres un albañil, ¿no? Si tú eres una ama de casa, cuando tú estés haciendo los alimentos, pues puedes rezar un Padre Nuestro por el bien de tu familia, por la unidad de tu familia. Que si en la mañana te está costando levantarte, pues ofrece ese sacrificio temprano por algún hijo que le esté pasando mal, por algún hijo que esté un poquito descarrilado. Mientras estás haciendo la comida, pon tu rosario, ¿no? Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer en el día a día para acercar nuestro espíritu y permanecer unidos a Dios. Oye, ¿y cuáles son esos beneficios de los que tanto me dices, Pau, no? ¿Qué significa el permanecer unidos? ¿Cuáles son esos beneficios? Pues bueno, la palabra de Dios, lo comentábamos al inicio, dice que nuestro Padre, Dios, nos dice, pidan lo que quieran y lo tendrán. En principio vas a tener lo que has pedido, ¿no? Y ojo aquí, en medida que tú y yo nos acercamos a Dios en esta permanencia con Dios, buscaremos no solo el bien de los demás, sino también mi propio bien. Y entendiendo ese propio bien, los anhelos que Dios permitirá en tu corazón seguramente serán algo bueno para ti. Y entonces lo que pidas, pues probablemente se te dará, ¿no? Otra de las cosas importantes es que cuando permanecemos unidos a Dios, participamos de la alegría completa de Dios. Ahorita estamos en un momento profundamente de gozo en nuestra iglesia, porque es la Pascua de Resurrección. Seguimos anhelantes a que venga el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos va a ayudar a guiarnos en esta permanencia, en este amor, ¿no? Porque recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla que Dios Padre y Dios Hijo se amaban tanto que su amor dio fruto en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guía para que tú y yo en nuestra vida diaria demos fruto. ¿Cómo doy fruto? Bueno, yo por ejemplo, que soy maestra, pues dar fruto con mis alumnas. ¿Cómo? Oye, ayudarlas a formarse, corregir cuando es necesario,
motivar cuando es necesario, trabajar en mi paciencia, porque pues obviamente hay momentos donde 50 niñas hablando, ¿no? Pues obviamente cuesta trabajo, pero siempre el Espíritu Santo me ayudará a tomar las mejores decisiones. Que hay cansancio, pues vámonos a dar un respiro al baño y regresamos, ¿no? Eso es en mi área. Tú en tu área, ¿qué podrías hacer? Y esta conversación tú la puedes tener con Dios en tu oración en la noche. Dios, me está costando mucho esto. ¿Qué hago? Inspírame lo que debo hacer, lo que debo pensar. Hay muchas oraciones del Espíritu Santo que son muy lindas, ¿no? Igual ahorita te busco una y te lo pongo aquí en los comentarios. Pero me parece muy oportuno que tú y yo justo no olvidemos la grandeza de permanecer en Dios. Y ojo aquí, Jesús nos recuerda que permanecer en su amor es poner en práctica los mandamientos. Con esto comenzamos, ¿no? Yo te diría, hace tiempo que quizá no has hecho un análisis de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Realmente pongo en primer lugar a Dios en todo lo mío? O sea, ¿no? O sea, porque cuando verdaderamente yo me siento profundamente amado por Dios, me es más fácil amar al prójimo cuando se equivoca. Oigan, y la verdad que difícil a veces poder amar al prójimo cuando se equivoca, porque hay veces que son equivocaciones fuertes, ¿no? Alguna traición, alguna mentira, ¿no? Estas cosas cuestan trabajo. Nadie dijo que iba a ser sencillo, porque recordemos que desde con nuestros primeros padres, de Adán y Eva, pues el maligno buscó apartarlos de Dios. Y obviamente el maligno buscará apartarnos del amor que Dios nos tiene. Recordemos que cuando tú y yo asemejamos nuestro corazón a Dios, yo siempre comparto que nuestro corazón es un pedazo de carbón que en medida que se acerca a Dios se va convirtiendo en diamante. Y cuando está ya como los santos, ¿no? Ellos ya evidenciaban el amor de Dios a través de ese diamante, porque el diamante como tal no tiene luz propia, pero refleja el amor de Dios y entonces enciende la habitación, enciende el lugar. Seguramente a veces conocemos a gente que estuvo cerca de algún santo, o cuando leemos de algún santo, cuando conocemos de algún santo, sabemos que esas personas eran personas que atraían con alegría, que atraían por amor, que atraían con sus dones, ¿no? Y daban fruto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un santo que era sacerdote, que estaba en un pueblo muy pequeñito y que mucha gente iba a visitarlo, a ese pequeño pueblo, porque se empezó a ser famoso, ¿no? Muchos sacerdotes que tú y yo a veces conocemos, pues tienen esos frutos del Espíritu Santo que nos hacen buscarle, porque nuestro corazón no descansará hasta que descanse en Dios. ¿Cómo está tu corazón descansando en Dios? Oigan, pues de mi parte espero de todo corazón que este programa haya sido de mucha bendición para ti. Te invito a que compartas el programa, que nos dejes un like, que nos dejes comentarios para poder llegar a más personas. Yo soy Paulina Cedillo y espero de corazón que este programa sea de mucha bendición para ti. Agradezco infinitamente al equipo de Valora, a Fabi, a Lupita Venegas, a Perita, al hermano Álvaro, que están detrás de los controles, y encomiendo especialmente a Perita, que hoy es su cumpleaños, y te pido que tengas una oración por ella, quien es que en este momento está a cargo de la dirección de Valora, para que Dios la siga reconfortando y guiando en espíritu y en frutos. Que tengas una muy buena tarde. Te deseo una semana llena de Dios y que si deseas que ponga en oración algo, alguna persona, alguna situación, me lo dejes en los comentarios. Me encanta unirme en oración con ustedes, con lo que Dios me permite poner ante Él con mi rosario. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7. Soy Paulina Cedillo y ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado. Hasta luego.